Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces decíamos que la alternancia alrededor de ese punto de equilibrio es lo que llamamos vibración. Y habíamos visto la libre, que era la más básica de todas, en donde el cuerpo se presentaba, digamos, nuestro modelo físico-matemático que nos va a permitir interpretar la vibración de un solo grado de libertad, es una masa y un resorte. Y bueno, planteando las ecuaciones de equilibrio, o la del cuerpo libre, la de la dinámica, ojo, esto es muy importante, fuerza igual a masa por aceleración, nos quedaba esa ecuación diferencial homogénea de segundo grado, obviamente incompleto, en donde la solución era la que está puesta abajo. O sea, nos está haciendo ver que X es la elongación, entonces es función de una función periódica como es el seno y el coseno, entonces explicaba la vibración del sólido rígido a través del sistema masa-resorte de una manera libre. ¿Por qué le decíamos libre? Porque lo apartamos de su posición de equilibrio y lo dejábamos que oscilara o vibrara de forma independiente. Como no hemos considerado fuerza de rozamiento, esa vibración se mantiene en el tiempo, por lo tanto las amplitudes no son decrecientes, por más de que sabemos que en la realidad existen las fuerzas de rozamiento. Después complejizamos un poquito más el estudio y dijimos que íbamos a estudiar la vibración forzada. Y la vibración forzada se acerca un poco más a la realidad, y habíamos puesto el ejemplo del caso de la cubierta desbalanceada. La cubierta desbalanceada de un vehículo es una vibración forzada. ¿Por qué? Porque al rotar respecto a un eje, al no estar balanceada, presenta una fuerza que es la que la hace vibrar. Y esa vibración se la siente, digamos, en el volante del vehículo, ¿no es cierto? Entonces es una vibración forzada. ¿Cómo la representamos nosotros físicamente? A través del diagrama del sólido rígido, bueno, las fuerzas elásticas, K por delta estático más X, el peso de nuestro cuerpo siempre presente, digamos, como fuerza dinámica, y la vibración forzada se presentaba como PM seno de omega T. Es decir, una fuerza periódica y la frecuencia obviamente venía dada, o la pulsación venía dada en radianes por segundo por el valor de omega por T. La ecuación que describía la vibración forzada es la que está allí. Fíjense que respecto a la anterior, a la que tiene a la izquierda, ya hay un segundo miembro que no es nulo. ¿Por qué? Porque la fuerza, la suma de fuerzas tiene que ser igual a la fuerza exterior aplicada. Entonces, acomodábamos esa ecuación, la resolvíamos, en fin. Y teníamos una ecuación que venía de la mano de la anterior porque representaba la homogénea. Entonces, los dos primeros términos de la ecuación representan a la homogénea asociada, o sea, una vibración libre, y le agregábamos la que se representaba a través de la aparición de la fuerza que nos estaba produciendo la vibración, o sea, el PM seno de omega T. Entonces acá aparecen dos cosas que son buenas, y a partir de ahora hay que tenerlas en cuenta, y no, habíamos dicho en la clase pasada, de no perder de vista. Si ustedes ven la ecuación completa, como dije recién, está compuesta por lo que es la ecuación diferencial homogénea asociada, el primer y segundo sumando del segundo miembro, en donde aparece P. P, vemos o sabemos, lo habíamos definido para poder resolverla la homogénea, a la ecuación diferencial homogénea, era K sobre M. Es decir, que tenía que ver con la elasticidad de nuestro cuerpo, en este caso el resorte, y M la masa. Entonces, aparece P.
Y P es la pulsación en radianes por segundo de nuestro cuerpo. Y por otro lado aparece el tercer sumando en ese segundo miembro, en donde aparece omega T, que es la pulsación o la frecuencia con la cual actúa la fuerza exterior. Entonces vemos que hay una frecuencia natural que viene dada por P. ¿Por qué decimos natural? Porque se corresponde con el cuerpo. P está asociado a K y a M, o sea, al resorte y a la masa. Y omega, no, omega está asociado a P. Por lo tanto, omega es lo que se denomina excitación o fuerza que está produciendo la vibración, ¿no es cierto? La ecuación completa que está allí era la que nos explicaba entonces la vibración forzada. Y como aparecían estos dos términos, el P y el omega, reitero, definimos un factor de amplificación. Trabajándolo llegamos a esa expresión que era igual a 1 sobre 1 menos omega sobre P al cuadrado. ¿Por qué nos servía esto? Porque habíamos definido nosotros el fenómeno de la resonancia. Y decíamos que si la frecuencia natural de nuestro cuerpo, que venía dada por P, que está allá abajo, que es K sobre M, coincidía con la frecuencia exterior de la fuerza, se producía la resonancia. Esto es, las amplitudes, que es el factor de amplificación, se hacían infinito. Y habíamos definido que cuando las amplitudes se hacían infinito, ese estado se denominaba estado de resonancia del cuerpo. Obviamente, no estamos considerando fuerzas de rozamiento ni amortiguamiento. Por lo tanto, este es un estado ideal del cuerpo. Pero también nos sirve a nosotros para hacer el análisis de cómo una fuerza exterior puede perturbar a nuestro sistema, representado, reitero, por la masa y por el resorte, y puede ponerlo a vibrar directamente, y aparecen estas dos variables que deben ser tenidas en cuenta, P y omega, que cuando hay coincidencia la hemos definido como resonancia. Entonces, el factor de amplificación para cuando omega es igual a P, ahí se ve claro, queda infinito. Entonces, ese es el estado de resonancia. Reitero, el estado de resonancia se puede dar únicamente con una fuerza exterior. Como lo vimos anteriormente, si el cuerpo está vibrando libremente, no hay ninguna posibilidad de que entre en resonancia. Y después pasamos a lo que era la libre amortiguada. ¿Cómo la representábamos? A la vibración libre y amortiguada. Era exactamente igual que la libre, porque ahí su nombre, nada más que le agregábamos el amortiguamiento. Y el amortiguamiento lo habíamos definido nosotros como un amortiguamiento viscoso. Viscoso decimos porque viene definido a partir del coeficiente C, que en el diagrama de cuerpo libre ustedes lo están viendo allí a la derecha, arriba, a la derecha acá. Y hacíamos la particularidad, cuando estudiamos dinámica en el primer tema, dijimos que las fuerzas actuantes podían ser una función del punto, que nos daban ese famoso campo de fuerza, que lo estudiamos. Podían ser también las fuerzas funciones de la velocidad y del tiempo. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo cómo la función amortiguamiento es función de la velocidad. ¿Cómo lo hacemos a eso? ¿Cómo lo expresamos? A través de un coeficiente C y la velocidad, como la derivada de X con respecto de T, o la derivada del espacio, o la elongación, hablando con mayor propiedad, con respecto al tiempo. Por lo tanto, la ecuación
diferencial que representa el estado de movimiento para una vibración libre y amortiguada es la que está recuadrada allí en la tercera columna, digamos, en donde dice m derivada segunda de x respecto a t dos veces. Esa es la masa por la aceleración. Aparece en el diagrama de cuerpo libre el F por B, o la fuerza por la velocidad, o sea, C por la derivada de X con respecto a T, y el K por X, que es la fuerza del resorte. ¿Y por qué es igual a 0? Porque es libre. ¿Está bien? Haciendo las transformaciones matemáticas, es decir, despejando el coeficiente de la derivada segunda, dividiendo por m ambos miembros y toda esa historia, llegamos a que la ecuación diferencial es la que está recuadrada abajo, que dice x2 punto más 2 epsilon por x punto más p cuadrado por x igual a 0. Habíamos dicho que esta era otra forma de dar la notación de las ecuaciones diferenciales que se llama notación de Newton. ¿Por qué? Porque no está el símbolo de derivada, sino aparece el punto o los dos puntos. Bien. Matemáticamente, ¿cuándo se verificaba ese... perdón. Hay que definir el épsilon. Fíjense que si la comparan con la primera columna de la libre, el épsilon no aparece. Y el épsilon lo habíamos definido como el valor de C sobre 2M. C es el mismo coeficiente que está acá arriba, el coeficiente de amortiguamiento viscoso, y lo dividíamos en 2 por M. ¿Y qué era M? La masa de nuestro cuerpo. Eso era la definición del épsilon. Y el P, bueno, ya lo tenemos definido en la segunda columna de esta diapositiva acá abajo. Si P es P cuadrado, o P lo mismo, raíz de K sobre M, o P cuadrado es K sobre M. Entonces, ahora sí tenemos todos los términos definidos acá en la tercera columna, lo que estamos refiriendo a la ecuación libre, a la vibración libre amortiguada, en donde para poder resolver las ecuaciones habíamos quedado, y justo ahí dejamos la clase, en que necesitábamos resolver la ecuación característica de esta ecuación diferencial. Y esa ecuación venía dada por lambda cuadrado más 2 epsilon por lambda más p cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Abuelo pájaro, eso es todo lo que vimos. Si quieren sacarle una foto, porque como resumen está bueno. Esa es la fórmula, o sea que vamos a arrancar, con el estudio de la ecuación, que algo habíamos comentado ya en la clase pasada, la ecuación característica. Ahí está. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? La ecuación cuadrática que albergaba dos raíces, lambda 1 y lambda 2. Por lo tanto, bueno, esa es la ecuación, ya la sabemos de memoria. La particularizamos para nuestra ecuación característica y nos queda que las dos raíces van a ser igual, lambda 1 y lambda 2, igual a menos epsilon, más menos raíz cuadrada de epsilon cuadrado menos p cuadrado. Entonces, a partir de acá, ahí está puesta, ¿no es cierto?, las dos raíces, se nos abrían el estudio de lo que sería la solución. Siempre la solución de la ecuación diferencial para que nos está interpretando la vibración amortiguada, va a ser del tipo x igual a sub 1 por e a la lambda 1t más a sub 2 por e a la lambda 2t. O sea, es una ecuación en donde las raíces son el exponente del número e y las letras A1 y A2 son dos constantes que van a depender de las condiciones iniciales. Pero siempre, cualquiera que sea
Vamos a volver atrás. Esta ecuación, el x2 puntos más 2 epsilon x punto más p cuadrado por x, siempre va a tener esta forma. ¿Está? ¿De qué va a depender? Y hay que hacer el análisis de lo que sería el discriminante de la ecuación. ¿Cuál es el discriminante de la ecuación? La raíz cuadrada de epsilon cuadrado menos p cuadrado. El discriminante es lo que va debajo de la raíz, ¿no? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Ya sabemos que la solución va a tomar la forma A1 por e a la lambda 1t más A2 por e a la lambda 2t. Lo que pasa que vamos a hacer un paréntesis acá porque va a haber un valor que vamos a empezar a definir que es de vital importancia para cuando las vibraciones son amortiguadas. ¿Y por qué es de vital importancia cuando las vibraciones son amortiguadas? ¿Por qué digo esto? Porque la vibración amortiguada se acerca mucho más a la realidad en el funcionamiento de cualquier cuerpo o en general de cualquier estructura, puesto que no hay nada en la vida que vibre libremente de manera indefinida. Únicamente los cuerpos en el vacío, si los sacamos de su posición de equilibrio, los dejamos oscilar, un péndulo o este sistema masa-resorte, en el vacío van a vibrar en forma indefinida y para un tiempo infinito seguirán teniendo siempre las mismas elongaciones o amplitudes. Sabemos nosotros que en la realidad no ocurre. ¿Por qué? Porque de mínima actúan las fuerzas de rozamientos entre el aire y el cuerpo. Por lo tanto, entonces, es importante considerar este hecho, digamos, de que la vibración amortiguada se acerca mucho a la que es la realidad de cualquier cuerpo o estructura trabajando, digamos, en la realidad. Entonces, ¿por qué decimos que hacemos un paréntesis? Porque vamos a definir un coeficiente que se denomina de amortiguamiento crítico. Vamos a decirle que es un coeficiente que nos va a decir desde acá para arriba nos sirve para algo y desde este coeficiente para abajo nos sirve para esta otra cosa. Entonces, por eso se llama coeficiente de amortiguamiento crítico. ¿Cómo lo vamos a...? Sí. Dante, antes de que entres a eso, me gustaría a ver qué, porque como yo no he estado en la clase anterior, me gustaría escuchar a los chicos, ¿qué significa esa ecuación que dice solución general? X igual a A1, es el número E a la lambda 1t más A2e a la lambda 2t. ¿Qué significa? ¿Para qué nos sirve llegar a encontrar esa ecuación? ¿Para qué? O sea, relacionen que es lo mismo que estamos encontrando lo que es X. ¿Qué es lo que era X? A ver. ¿Vendría a ser la amplitud? No. Ahí está marcado, mira, en todos lados está marcado. ¿Qué es lo que es X? O sea, lo que le estoy diciendo, la pregunta es elemental porque es la base de todo. ¿Para qué calculamos eso? ¿Cuál es la finalidad de llegar a encontrar eso? Acá lo tienen, miren, lean. Acá les he dicho que tenía este gráfico, reemplacen la X por el X. ¿Qué es X? Ahí está. ¿Qué es X? ¿Qué es lo que es X? Valores que va tomando la función en determinados tiempos. ¿Cómo? No escucho. Valores que va tomando la función en determinados tiempos. Bueno, pero ¿cómo se llama cuando la respuesta es del tipo periódica? ¿Qué te da? Amplitud.
No, la amplitud, ¿cuál es? Hay una sola acá. Ah, la max. Claro. ¿Qué nos da cuando yo resuelvo esta ecuación? ¿Qué es esto? ¿No se acuerdan? Cuando resolvieron ecuaciones diferenciales. En el caso de la libre que es la más sencilla. Ahí está, déjala ahí por favor, Dante, a esa. En el caso de la libre, ustedes llegaron a determinar de que según el sistema masa-resorte, responde a una ecuación diferencial, y en este caso, por no tener una fuerza de excitación externa, se igualaba a cero en el segundo término, y ustedes a partir de eso llegaron a determinar esa ecuación que está abajo que dice que x igual a A por x1 más b por x2, o lo que es lo mismo, a por el seno de p por t más b por el coseno de p por t. ¿Para qué nos sirve encontrar eso? ¿Qué es lo que es eso? Para saber cómo se comporta ¿Qué es lo que es el x? sistema. ¿Qué es x? La Fíjese, Dante, la fíjese que distancia por el Dante, punto de equilibrio, ¿no? fíjese que O Dante sea, cuando hizo el repaso, les dijo a ustedes qué es lo que era una vibración, qué es lo que era la vibración, qué es lo que es la vibración. Un ¿Tienen movimiento claro? Algo que se tiene que ver de un punto en equilibrio. Es el desplazamiento del cuerpo o de un punto o del cuerpo, ¿no es cierto? Es la oscilación alrededor de un punto de equilibrio. Bien, entonces, ¿qué es lo que es X? La distancia de este punto de equilibrio. ¿Cómo se le... Distancia es como si fuera un valor, pero el X es una variable, no es que tenga un solo valor. ¿Qué es Claro, lo en un que es? determinado tiempo. Si yo aplico la condición en un determinado tiempo, voy a tener una distancia única. Bien, bien, ahí vamos empezando a entender. Entonces, X, ¿qué es lo que sería? ¿Cómo se le denomina en la vibración al valor de X? Eso lo tenemos que empezar a manejar desde ahora, eso. ¿Qué es lo que es X? Es elongación, se le llama elongación. X es la elongación. Y es justamente el desplazamiento que está haciendo, en este caso, la masa alrededor del punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven que está haciendo este movimiento el resorte, pero como eso está haciéndolo a través del tiempo, obviamente no está en el mismo lugar, porque si estuviera en el mismo lugar sería todo en el mismo tiempo. Entonces, ¿por qué aparece la función seno? Porque lo va haciendo con una frecuencia y con un tiempo. Y ustedes llegaron a demostrar de que la solución que tiene a una ecuación diferencial de segundo grado es x igual a A por el seno de P por T más B por el coseno de P por T. Pero ese x es como ustedes van a ver que sería el desplazamiento o la elongación de esa masa resorte alrededor del punto de equilibrio conforme va pasando el tiempo. De tal manera que si ustedes le dicen cuánto vale X para una frecuencia determinada y en unas condiciones iniciales determinadas, usted dice cuánto vale X en un tiempo determinado. Por ejemplo, 2 segundos. Ustedes lo que tienen que hacer es calcular el P, calcular, que eso ya lo saben ustedes, calcular al tiempo que ustedes se lo están solicitando, y A y B son las constantes de esta ecuación que se determina a través de las condiciones iniciales. Entonces ustedes pueden llegar a determinar el valor de la elongación en cualquier tiempo. Entonces ustedes pueden llegar a decir, bueno, si esta elongación es en un determinado vale tanto, ¿qué pasaría si yo, y ahí entramos en forzada, qué pasa si yo le aplico una fuerza exterior, como en el caso de la forzada, que tenga también una frecuencia que no es P, que es omega, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasa si están en fase, no están en fase? Todas esas preguntas las tenemos que hacer. Y después, y ahí donde está lo que recién le estaba comentando Dante acerca, ¿qué pasa si P se iguala con omega?
¿Qué pasa si P es igual a con omega? Tenemos que saber qué es lo que era P. ¿P qué es lo que era? Pulsación. ¿La pulsación de qué? Natural. Natural. Cuerpo. La Vendría a ser la pulsación frecuencia natural del cuerpo. Es decir, es la que responde el sistema solo. Es decir, como recién le dijo Dante, usted da la masa, la estiran y la suelta. El sistema va a responder de una manera. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? En este caso sería periódica, porque ustedes, fíjense, a la solución la están viendo que es seno, coseno. Entonces, periódica. Ahora, ¿qué pasa si ustedes le ponen una fuerza exterior que sea también periódica? ¿Qué pasa si entra en resonancia? Van a ser iguales. Y sí, con la onda. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué significa que entren en resonancia? Que las Fíjense en la ecuación que justo he dejado Dante ahí donde dice el factor de amortiguamiento. ¿Qué pasaría de amplificación? Fíjense, Maximiza. ¿qué pasa cuando Tiende al omega Se hace igual a infinita. P? Bueno, ese es el razonamiento que tenemos que ir haciendo. Vamos analizándolo porque ahora la vibración que le va a explicar Dante ahora es muy aplicable. Yo diría que es la que recién le acaba de decir él también, es la que más se aplica, porque generalmente ustedes, ahí le va a explicar cuáles son las vibraciones, las que son críticamente las subamortiguadas y sobreamortiguadas. Ahí les va a explicar bien, pero a mí me interesa que ustedes, para que lleguen a eso, yo quiero que tengan bien en claro qué es lo que están haciendo, cómo han llegado hasta ahí. Es decir, ustedes tienen una vibración que está provocando un desplazamiento. Ahora, ¿qué pasaría si no le ponemos amortiguamiento? Como les dijo recién Dante, les dijo a ustedes, si estamos en el vacío, esto va a seguir indefinidamente. Ahora, generalmente, ¿qué es lo que hacemos para que nos siga eternamente? Por ejemplo, cuando vamos, ustedes se imaginan si van ustedes en el auto y no tienen los amortiguadores, ¿qué pasaría si agarran una loma de burro? ¿Van a quedar ustedes saltando así? ¿Qué es lo que hace que eso no siga indefinidamente así? Amortiguador. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los amortiguadores? Es de alguna manera, ¿qué les parece? Absorber la Tenemos energía. las oscilaciones. Bien, 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 perfecto. O sea, ahí quería llegar. Entonces, ahora fíjense lo que le va a explicar antes, porque esto es muy interesante, lo que viene ahora, porque es lo que tiene mucha aplicabilidad lo que vamos a ver. Discúlpame, Dante. Ya estaría, Dante. Hola. Sí, digo que ya está, Dante, discúlpame, No, pero... ¿me escuchan ahí? Porque se me ha desconectado el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, Sí, se escucha sí, bien. No, a lo que voy yo, aprovechando lo que dice el ingeniero Caballero, ¿a dónde está el amortiguador ahí? En la libre amortiguada. bien. C. En C. Está. ¿Dónde? En la libre amortiguada. No, perdón, en la No, libre, no. ¿entendés? No. Libre amortiguada, claro, en la libre amortiguada. ¿Cuál es el Sí. amortiguador? Ahí donde está en el gráfico. Por la velocidad. C por la El velocidad. cilindro. Perfecto, Muy bien. perfecto. C por la velocidad. C por la velocidad. ¿Y a dónde está en la ecuación? En la ecuación que describe, ¿a dónde está el amortiguamiento? En segundo tercio. O Bien. sea, ¿cómo se llama? La letra esa, ¿cómo se llama? Epsilon. Épsilon. En épsilon está el amortiguador. En épsilon está el amortiguador. Entonces, esta ecuación nos está explicando cómo funciona nuestro sistema que está ahí arriba. ¿Mm? ¿Está bien? Bien. Sí. Fíjense, el último agregadito, Dante, que haría. Dale. Fíjense, el K por X, ¿el K qué es lo que es? La constante del La resorte. rigidez del ¿Y qué es lo que nos daba la constante K de un resorte? La rigidez. Claro, exactamente, ¿qué tan rígido es el resorte? ¿Está bien?
Si tenemos poca rigidez o si tenemos mucha, el resorte va a responder de una u otra manera. ¿Qué pasaría con el C? En el caso del amortiguador, ¿qué es lo que sería el C? Es coeficiente de amortiguación. ¿Qué es lo que sería? ¿Cómo responde También la rigidez del sustancia? amortiguador sería. La sustancia viscosa que tenemos dentro del amortiguador. Es parecido al K, es casi parecido al K. Es decir, también cómo respondería en este caso el amortiguamiento al movimiento, porque esto está relacionado con la velocidad. Es decir, si nosotros tenemos un C grande es muy amortiguado, si tenemos un C chico es poco amortiguado. Si nosotros tenemos un K grande es muy rígido y si tenemos un K chico es poco rígido. ¿Está bien? ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven Sí, a profe. esto? Sí, profe. Sí, sí, Bien. sí. Sí, profe. Listo. Bien. Pero no se pierdan, ¿eh? Porque estamos... Profe, una consulta. Conceptualmente, mientras mayor sea la viscosidad, más amortiguado sería. Sí, Ah, seguro. bien. Quería aclarar esa duda. Sí, Gracias. exacto. Es como si fuera más viscoso, una cosa así para que lo vean. ¿Mm? Bien. Ya cuando veamos un sistema real, vamos a hablar de eso, porque hoy por hoy les adelanto, a ver, vamos para atrás. Ya no puedo con mi genio. A ver, acá, el épsilon, que es el C sobre 2M, o el C, ahora lo pueden hacer variable ustedes. ¿Vieron los vehículos 4x4? Se ubican, que tienen una perilla, los que son de muy alta gama, que dice rodaje en ciudad o rodaje para trail o rodaje para lo que sea. Sí. Bien. ¿Cómo se puede cambiar el andar de un vehículo? Ese es cuando Modificando el regula C. la precarga del amortiguador. Exactamente. Modificando el C. Matemáticamente modifican el C. Si tienen un poco de aceite, le mezclan con algo de gas y lo modifican al C. Y lo hacen o más liviano o más duro al amortiguador. Si ando en la ciudad, yo no quiero andar saltando porque voy a terminar con las vértebras hechas pelota. Y agarrar no sé, un pocito y me va a repercutir en la... Toda la columna. En la columna, exactamente, exactamente. Uno de los grandes problemas que tienen los corredores de Fórmula 1 son las desviaciones que tiene la columna por el efecto que las amortiguaciones son muy, muy duras, pero es por otra causa, para mantener la estabilidad del vehículo. Si yo en la ciudad quiero andar tranquilo, entonces muevo una perilla que le mete gas a un amortiguador y me cambia la relación aceite con gas o aceite con aire, con lo que sea, y es la precarga que decía ahí recién Guzmán, y queda más suave. Entonces agarramos un pozo y no lo sentimos, no se nos mete la vibración adentro del habitáculo. ¿Se entiende? Lo absorbe y lo devuelve lentamente. En cambio, si andamos en la montaña, tenemos que tener un vehículo duro, bien duro, que rebote. Entonces lo ponemos, le cambiamos le sacamos todo el aire, digamos, y dejamos un fluido incompresible como puede ser el aceite. Lo importante es saber de que esa fuerza de amortiguamiento la podemos regular en función de qué, del coeficiente de amortiguamiento, como les dijo el ingeniero Caballero. Eso es lo importante. Bien. Por lo tanto, la velocidad de respuesta va a depender de C. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí, sí. Pía, ¿te queda claro? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, vemos que si resolvemos la ecuación característica, lambda 1 y lambda 2, las dos raíces para que la verifiquen a la ecuación, nos va a dar una ecuación de una función exponencial, dependiendo de las raíces. Pero ¿quién nos va a decir si tenemos o no tenemos vibración? Es lo que estábamos hablando recién, para definir lo que es el coeficiente del amortiguamiento crítico. ¿Cómo lo definimos a eso? Lo definimos como el valor de C que hace cero el discriminante.
sea, fíjense, si epsilon es c sobre 2m, bueno, va al cuadrado, ahí lo tiene, ¿no? C sobre m menos 4k sobre m igual a 0. O sea, el valor de c que hace 0 esto, es el valor que vamos a llamar coeficiente de amortiguamiento crítico. Por eso tienen la letra ahí, C sub C. Lo anterior son los pasos matemáticos, ¿no? Hay que hacer 0, el epsilon cuadrado menos el p cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el coeficiente de amortiguamiento crítico me dice que es igual a 2 veces la masa por la raíz de K sobre M. O es lo mismo, 2MP. ¿Qué es el coeficiente de amortiguamiento crítico? Esto tomo lo que les dijo recién el ingeniero Caballero. Es el valor a partir del cual el discriminante de la ecuación característica que define la ecuación diferencial a la vibración amortiguada se hace 0. ¿Cuánto vale? 2 veces el producto de la masa por P. P que era la frecuencia natural que tenía el cuerpo para vibrar, K sobre M. Bueno, ahí los he puesto yo. Epsilon vale C sobre 2M, o sea, el coeficiente de amortiguamiento viscoso sobre 2 veces la masa, y P cuadrado igual a K sobre M. Y acá viene a jugar el por qué nos detuvimos recién para definir el coeficiente de amortiguamiento crítico. Si nuestro C es mayor que el C crítico, se tiene un amortiguamiento supercrítico o fuerte, que se llama, que está definido ahí. Fíjense, el C es mayor que el C crítico, o dicho de otra manera, C es mayor que 2M por P. ¿Cómo queda? Lambda 1 y lambda 2. Sí. Y ahí está puesto, digamos, en fórmula, C sobre 2M mayor que K sobre M. Cuando uno lleva esas ecuaciones, que serían dos raíces reales y distintas, ¿se entiende eso, no? Sí. Esta ecuación no representa una vibración. ¿Por qué no representa? Porque si uno la grafica a esta ecuación, vamos a ver que sacamos el cuerpo de equilibrio y es tan grande, pero tan grande el coeficiente de amortiguamiento, que el cuerpo nunca llega a pasar por su posición de equilibrio. O sea que la recta, el eje de abscisas o de las X, se hace infinita la curva y nunca pasa por 0, que es la posición de equilibrio de nuestro cuerpo. Entonces, el amortiguamiento fuerte o supercrítico, esto es, discriminante mayor que 0, o dicho matemáticamente, dos raíces reales y distintas, no representan una vibración. ¿Estamos? Esta Sí. ecuación... Sí, profe. Sí. ¿Lo escucho? ¿Alguien preguntó algo? No, profe, le contestaron No, que, no, que profe. sí, nada más. No te escucho. No, profe, ¿me escucha ahí? Sí, ahora. Le contestaron que sí, o sea, que lo iban siguiendo. Ah, bien, bien, bien. Entonces, si el epsilon cuadrado menos p cuadrado da mayor que 0, no es vibración. ¿Por qué? Porque estamos con un amortiguamiento, que no cumplimos con la definición, para hablar mal y pronto. Habíamos dicho que la vibración era la alternancia del cuerpo
a partir de una posición que era el equilibrio que el cuerpo tenía. Nosotros lo sacamos de la posición y cuando lo soltamos vuelve a equilibrio en un tiempo infinito. Eso representa el A1 por E a la lambda 1 más A2 por E a la lambda 2t. Pero porque el profe, ¿el tiempo es infinito o se sostiene en el tiempo la vibración esa? No, es tan grande la amortiguación que no llega nunca al equilibrio. Ajá. Asintótica al eje de las X. Si tenemos en Y ordenadas, o en el tiempo, mejor, en el eje de los tiempos, la curva se hace asintótica. Es decir, no llega nunca a cero. Si el amortiguamiento es crítico, o sea que ya vimos, si epsilon es igual a P, ¿qué pasa con el discriminante? Nos dan dos raíces reales iguales, ¿no es cierto? Que son menos epsilon, Sí, porque la raíz es cero. ¿Está bien? sí. Este caso es el que se toma como caso a partir del cual el cuerpo va a comenzar a oscilar. ¿Por qué? Porque la solución va a tener esta forma. Vamos a tener una solución exponencial, fíjense que está elevado a la epsilon t, una raíz, y la otra es e a la menos epsilon t por t. Nada más que lo vamos a apartar al cuerpo, lo vamos a soltar, y el amortiguamiento, al ser crítico, va a llegar a cero y el cuerpo se clava ahí. Es decir, no va a pasar, no va a oscilar. Lo saco de la posición de equilibrio, lo suelto y llega a cero en un tiempo determinado, y no oscila. ¿Está bien? Entonces, me está diciendo que a partir de este momento, con este coeficiente C, el cuerpo presentará movimientos alternativos alrededor de su posición de equilibrio. Por lo tanto, a partir de este valor, comenzaremos a tener lo que estamos estudiando acá, que es la vibración. La ecuación puesta, completa, sería la que tienen ahí. Fíjense que para un tiempo t igual a 0 nos va a quedar una constante que va a ser A1. E a la 0 nos va a dar 1, nos va a quedar A1 y A2 no va a existir. En ese punto el cuerpo se va a clavar, digamos. Lo vamos a sacar de su posición de equilibrio y va a quedar en el eje de los tiempos, para ese tiempo t que le demos, con su posición de equilibrio, o sea, en 0. Entonces, tampoco es un movimiento vibratorio. ¿Me entiende? Porque llega a la posición de equilibrio y de ahí no se mueve más. Por lo tanto, no responde al concepto que teníamos de vibración, que era la alternancia de nuestro cuerpo alrededor de un punto de equilibrio debido a la acción de la fuerza recuperadora. ¿Está bien? Acá es tan grande la fuerza recuperadora que lo lleva a 0 y lo clava ahí. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener nosotros? Que el crítico, por eso lo hemos estudiado, es una transición entre lo que no es vibración, el supercrítico o el discriminante de la ecuación mayor que 0, y el crítico, que a partir del cual nosotros podemos tener vibraciones. ¿Qué es lo que pasa cuando epsilon es igual a P? El sistema no oscila y pasa por 0 o por el punto de equilibrio una sola vez. Y luego, obviamente, adquiere velocidad nula. Pero ¿por qué le decíamos que hacíamos ese paréntesis y que lo íbamos a estudiar?
porque a partir de ese valor, que es el C crítico, por debajo de él, el cuerpo comienza a oscilar. Y es este caso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Es decir, ahora que si nosotros tenemos un épsilon o un coeficiente de amortiguamiento menor que P, se denomina amortiguamiento débil o subcrítico, y este sí es un caso de oscilación. ¿Por qué decimos que va a ser una oscilación? ¿Qué tipo de raíces nos va a dar si épsilon es menor que P? Si épsilon es menor que P, el discriminante va a ser menor que 0, es negativo. Es decir, que vamos a tener dos raíces complejas y conjugadas. Y nosotros, a las raíces complejas y conjugadas, ustedes saben bien que por la fórmula de Taylor, los podemos expresar como funciones periódicas. Esta sería una forma de resolver la ecuación cuando épsilon es menor que P. X, que es la solución general de la ecuación, dice que es igual a E a la menos C sobre 2M, que es épsilon. Es lo mismo poner que es E a la menos épsilon por T, multiplicado todo por A seno de Q por T, más B coseno de Q por T. Para no arrastrar tantas letras y tantos subíndices, es que decimos que Q es igual a K sobre M menos C sobre 2M cuadrado, que es el discriminante en definitiva. Pero fíjense que Q está en función directa de K y de M y de C, es decir, de la frecuencia propia, K sobre M, y del coeficiente de amortiguamiento. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí. El coeficiente de amortiguamiento crítico valía 2MP y P cuadrado, bueno, valía K sobre M. Se los vuelvo a poner para que no nos perdamos en el hecho matemático en sí. Reitero esto que es importante, la solución de la ecuación nos está diciendo que el cuerpo comienza a oscilar cuando épsilon, el coeficiente de amortiguamiento viscoso, es menor que P, o es menor que la frecuencia natural de vibración que tiene el cuerpo. ¿Por qué? Porque P está en función de K sobre M. Entonces, la ecuación que lo explica es la que está allí. X igual a E a la menos épsilon T, todo multiplicado por A seno de Q por T más B coseno de Q por T. Bueno, Q puesto en función del coeficiente de amortiguamiento crítico va a quedar de esa manera. Al cociente C sobre C sub C se llama factor de amortiguamiento. Es lógico que se llame así, porque podemos tener un coeficiente de amortiguamiento que no es el crítico. Entonces, si hacemos el cociente con el C sub C, a ese cociente le denominamos factor de amortiguamiento. La ecuación cuya solución, la ecuación diferencial, la solución resulta, lo que tenemos puesto ahí, X es igual, fíjense, X máximo, ¿qué va a ser? Una elongación. Por E a la menos C sobre 2M, por el seno de Q por T más phi. Si la ecuación anterior, por trigonometría, esto está puesto en función del seno y el coseno, se puede poner que es igual al seno de Q por T más phi. Y expresa exactamente lo mismo que la ecuación anterior. O sea, nos está expresando la vibración que está teniendo nuestro cuerpo con un factor de amortiguamiento que viene dado por el C sobre 2M. ¿Cómo se llama phi? Phi es lo que se denomina el ángulo de fase de la vibración. Eso va a depender de las condiciones iniciales. Cuando veamos un poquito más hacia adelante la vibración
forzada y amortiguada, van a aparecer bien estos conceptos. Pero lo importante es saber de que cuando la solución del discriminante nos da un número complejo, ahí nuestro cuerpo nos está explicando, la matemática, de que comienza a oscilar alrededor de un punto de equilibrio con la solución XM, o sea, la elongación o la amplitud máxima, multiplicado por una ecuación exponencial y por una función periódica. Esa función periódica está en función de las condiciones que nosotros tenemos de amortiguamiento y de rigidez propia. ¿A través de quién? De Q. Si nosotros representamos la ecuación anterior, nos queda eso. Fíjense, están las exponenciales, el e a la menos epsilon t y el menos e a la menos epsilon t por abajo. ¿Y a quién limitan? Y limitan al seno, y limitan al seno. Por lo tanto, fíjense cómo las amplitudes van disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Si comparan esta función con la función que nos expresaba la vibración libre, fíjense que las amplitudes, acá a medida que pasa el tiempo, van disminuyendo hasta que obviamente en algún momento se van a hacer cero. Vamos a definir acá, o vamos a tener que tomar a tau como una función pseudo periódica. ¿Por qué? Porque al estar presidida la amplitud de la exponencial, nosotros vamos a ver de que no se repiten valores iguales en tiempos iguales, como sería por una función seno o una función coseno. Nosotros las funciones periódicas, trigonométricas, las definimos de esa manera. ¿Por qué decimos periódica? Porque para un determinado intervalo de tiempo nos repite el valor. ¿Se entiende? O sea, la amplitud o la elongación o se repiten en tiempos iguales, nos entregan valores iguales. No sería lo mismo para este caso. ¿Por qué? Porque está precedida la función trigonométrica, el seno de Q por T más phi, como vimos recién, por la exponencial e a la menos epsilon t. Por lo tanto, tau se llama pseudo periodo. Y también tomaríamos como si la función fuera periódica y es el tiempo, digamos, que tarda el cuerpo en pasar por la misma posición. Puede ser por los máximos o puede ser por cero. Nada más que no se van a repetir en el tiempo porque, por lo que acabamos de decir, es decir, que está precedida la función de la exponencial. ¿Está claro hasta ahí? Ahí fíjense en Sí. la gráfica, ahí en la gráfica, ¿qué le está diciendo esa gráfica con respecto a la elongación conforme pasa el tiempo? Disminuye. Tiende a cero. Va disminuyendo. Entonces, ¿eso qué significa? Que se está amortiguando. Es decir, que antes el desplazamiento era así y empieza a hacerse así cada vez menos. ¿Está bien? ¿Lo ven? Entonces, ¿Y de qué va a ahí está depender la trabajando la disminución amortiguación. entre X1 y X2? La ¿Cómo? 4x4, esa que les expliqué yo recién, ¿de qué depende? ¿De qué va a depender? De los coeficientes ¿De quién? que tenga de amortiguación. ¿A dónde? ¿A dónde está ahí en la ecuación? En el exponente. Claro, perfecto, C, en C, exactamente. O sea, que esta curva de E a la menos epsilon va a tener una tangente mayor o menor según sea el valor de C. ¿Queda claro? Sí. Sí. El sistema va a ser más amortiguado o menos amortiguado según sea el valor de C. Bien, profe. ¿Queda claro?
Y obviamente por dentro va el seno. ¿Por qué? Dante, Porque sí, volverle a esa, quería que volvieras ahí. Fíjense en la ecuación final de X, cuando dice seno de Q por T más phi. ¿Por qué aparece Q y no aparece P? es buena pregunta esa. Porque se trata de las dos frecuencias, puede ser. A ver, fíjense a qué vale Q. Ahí más arribita está. Arriba Ah, donde depende del resorte y del coeficiente de De la amortiguación. amortiguación. Perfecto. De En todo cambio, el el diseño. exactamente. P Ahora, solo depende del resorte. usted ve la ecuación donde dice Q cuadrado igual a K sobre M menos C sobre 2M todo elevado al cuadrado. ¿Lo ven esa ecuación? Sí, Sí, Bien. ¿Qué pasaría si no existiera amortiguación? Sería P cuadrado. sería P, Y entonces, ¿cómo se comportaría? libre. Como una vibración libre. ¿Lo ven? Perfecto. ¿Lo ven? Perfecto. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, fíjense, inclusive, analicen también, en el caso de la X, ¿qué pasaría si C no existiera? Donde dice que X igual a XM por E a la C sobre 2. Si C vale 0, ¿qué pasaría? ¿Cuánto vale E a la 0? 1, por ende tendríamos una oscilación O sea, Claro. sin sería amortiguación, digamos. exactamente. Eh, Fíjense cómo responden las ecuaciones, que por eso que tenemos que, es lo que les decía Dante, no nos olvidemos, está buenísimo lo de las ecuaciones, pero también no nos olvidemos de relacionarlo con la situación mecánica. Es decir, si no tenemos amortiguamiento, fíjense, C vale 0, por lo tanto, si C vale 0, E a la 0 vale 1, pues nos quedaría como X por X sub M, o que sería la X inicial o amplitud, por el seno de Q. Pero si Q, dijimos que era igual a K sobre M menos C sobre 2M todo elevado al cuadrado, si no es C, nos quedaría P. O sea, fíjense que se queda como una ecuación que la que ustedes vieron como libre. La comunacha, la que arrancaron ustedes al principio, como Sí, sí. X para la amplitud por el seno de P por T más phi, que es phi es el factor de fase, el ángulo de fase. ¿Está bien? Sí. Bien, Bien. profe. esto, yo en serio les digo, esto anótenlo, véanlo, porque no está en los libros, es obvio, esto no está en los libros. Este es el valor agregado que tiene la clase, el hacer este análisis. ¿Ah? Y obviamente sobre esto es lo que uno pretende que tener devoluciones por parte de ustedes cuando son evaluados. Ya. Me dice, me está preguntando, no está en el libro. No, en el libro está igual que está en la filmina, pero tiene todo el agregado a la vuelta, que es el tema de la clase. Esto, el análisis de este. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. De 10. Y bueno, miren esta. Este sí ya es real. Porque tenemos una vibración, la tenemos forzada y la tenemos amortiguada. Cualquier cosa en la naturaleza, cualquier estructura en la naturaleza está amortiguada por el solo hecho de tener en contacto con el aire. Si nosotros ponemos un resorte solo y no lo representamos con el amortiguador acá, el solo rozamiento del cuerpo con el aire hace que la vibración, la elongación o la vibración vaya disminuyendo hasta llegar a su posición de equilibrio. O sea que el caso real es este. Es una vibración forzada y amortiguada. Es decir, que tenemos una fuerza que está actuando del exterior, que me está produciendo la vibración, y encima está amortiguada. ¿Me siguen hasta ahí? Si uno lo quiere ver, sería, por ejemplo, el caso más concreto cuando uno va
a poder balancear las cubiertas en el gomero, ¿no? La distribución de masas alrededor del cuerpo o con la forma que tiene la cubierta nunca es perfecta, nunca. Lo mismo que la llanta. Conseguir una llanta en donde estén todos los pesos balanceados y concentrados y distribuidos uniformemente es una cuestión ideal. En la realidad aparecen, hay partes cuando se van a fundir las llantas o se las van a forjar según lo que sean de hierro o fundición. Algunas partes enfrían antes que otras. Por ahí la matriz para el forjado tiene algunos defectos, es decir, nunca están perfectamente balanceadas. Al colocarle las cubiertas sigue apareciendo esto. Entonces, si uno las pone a rodar, ese desbalanceo se representa, lo vamos a representar nosotros aquí a través de lo que es Q igual a Q sub 0 por coseno de omega t. El omega esa es la vibración forzada, es el desbalanceo. Nosotros se lo llevamos al gomero para que contrarreste esta fuerza. Con los plomos que le coloca, va a contrarrestar el Q sub 0 por coseno de omega t. ¿Para qué? Para que no vibre la cubierta. Porque si vibra la cubierta, nos mete ese ruido, digamos, aparte de todo lo que es el tren delantero, al volante. Y lo hace bastante, digamos, poco apto o poco tranquilo, digamos, para manejar. ¿No? Nadie quiere manejar un vehículo o conducir un vehículo en donde el volante esté vibrando permanentemente, ¿no? Es una situación muy, muy insegura. Entonces, ¿qué hace el gomero? Le coloca plomo para contrarrestar a nuestro sistema masa-resorte, llamémosle llanta cubierta con plomo, para que el Q, que la fuerza forzada, se minimice. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, acá tiene la ecuación completa, porque aparece la fuerza del resorte, la fuerza de restitución, la fuerza en función de la velocidad, o sea, del amortiguamiento, y la fuerza exterior que me está produciendo la vibración, porque es forzada. ¿A qué va a ser igual eso? A la masa por las aceleraciones. Esta es la notación de Newton ya completa, trabajándola. Nos queda x2 punto, dividiendo c sobre m x punto, más k sobre m por x, igual a q sub 0 sobre m por el coseno omega t. Fíjense que la ecuación diferencial ahora aparece en todos los términos. Derivada segunda, derivada primera y la variable sin derivar. Y deja de ser homogénea, aparece el segundo término. ¿Por qué? Porque aparece el Q, que es la fuerza que me está forzando la vibración. Entonces, esta ecuación es la que me define la vibración forzada y amortiguada. ¿Cómo se resolvía esto? Me vuelvo un paso atrás. Es igual a la homogénea anterior, porque yo la tengo que resolver a esta ecuación igualada a 0, que es la que acabamos de analizar. ¿Está bien? Y después hay que resolverla a la particular ya con el segundo término completo. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. ¿Recuerdan eso, no? Porque va a ser la suma de la homogénea asociada, la que está acá La abajo, particular. más la particular. Sí. Sí. La suma de las dos me va a dar la completa. Como el ingeniero Caballero es muy inteligente, me dice, dice, propone la solución a coseno de omega t más b seno de omega t, que creo que anda. Yo le hice caso y resuelto toda la siesta y funciona. La particular es a coseno de omega t, b seno de omega t. ¡Qué grande! Ya se sabe que están resueltas, ¿no es cierto? Pero fíjense que la solución sigue estando la frecuencia forzada, ¿eh? No pierdan nunca de vista, ¿qué es omega? La pulsación de la frecuencia forzada.
¿Por qué? Porque vamos a resolver la ecuación completa. ¿Y cómo se hacía eso? Y acá voy a dejar, porque si no se va a hacer lío. Si esta era la solución, había que derivarla 2 veces y meterla en la ecuación. ¿Se acuerdan eso? Sí, Sí, sí. Bien. Entonces, xp a coseno más b seno, derivo una vez, a omega seno más, bueno, más b coseno, toda la historia, derivo de nuevo, y tengo que reemplazar todo en la ecuación diferencial. Acá, ¿no es cierto? sí. Bueno, y le queda todo ese choclo. Para que no nos pongamos locos, y a ver si me siguen. ¿Cuáles son nuestras incógnitas acá? Ahí ven. A y B. Muy bien. Entonces, ¿cuántas ecuaciones necesitamos? 2. 2. Listo. Ahí estamos. Yo no me quiero detener en esto. Pónganse ustedes, si quieren, el domingo a la mañana mientras toman unos mates. Yo he aplicado determinante. Primero les pido disculpas porque ese cuadradito, el PDF me lo hizo así y en realidad es un triángulo. ¿Te acuerdan? Era determinante sustituto sobre determinante principal, ¿no? Sí, Uno de los métodos. O sea, que pongan el símbolo del determinante, ¿no? El triángulo ahí. Ve que dice A, hay un cuadradito A sobre un cuadradito abajo. Es determinante sustituto sobre determinante principal para encontrar el valor de A. Y para encontrar el valor de B, lo mismo, el determinante sustituto para B sobre el determinante principal. Acá nomás quiero dejar, y acá lo vamos a dejar, son las 22:25. Sumamos ambas constantes y la elevamos al cuadrado y nos da el valor de C. bien. Y ya están. Reitero, ¿qué es Q sub 0? El valor máximo de la frecuencia, de la fuerza forzada o forzadora. ¿Qué es P? La frecuencia natural de nuestro sistema K y M. ¿Y qué es omega? La frecuencia o pulsación de la fuerza exterior o excitatriz. ¿Qué es epsilon? El coeficiente de amortiguamiento. Entonces, a partir de esto, vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a ver qué es lo que le pasa al sistema. Pero fíjense que están metidas acá abajo, Sí, todas las variables variables. están en juego acá, en el dibujito este. Está M, está C, está Q sub 0, está omega y está epsilon, a través de la fuerza. Sí, Es decir, que esta fórmula nos está dando el valor, ya vamos a verla, la vamos a analizar bien, de la amplitud que va a tener la oscilación o la vibración en sí. Que está forzada, ¿por qué? Porque está Q. Que tiene en cuenta el K sobre M, ¿por qué? Porque está P. Que tiene en cuenta el amortiguamiento, ¿por qué? Porque está epsilon. Y que tiene en cuenta la frecuencia de excitación, ¿por qué? Porque está omega. Bueno, ahí está la ecuación, ya la vamos a ver la clase que viene. Bien, Bueno, profe. excelente. Estuvo densa la clase, les pido que no les reitero esto, porque el 99,9% se nos van con los desarrollos matemáticos y suman, restan, multiplican y lo hacen bien eso, pero no está ahí el tema. El tema está en que ustedes asocien, utilicemos, como dijimos a principio de año, para no andar dando tanta vuelta, utilicemos la herramienta matemática, ecuación diferencial, para que nos resuelva un problema mecánico. Ese es el análisis que quiero que hagan. Exactamente.
Bueno.